Bienvenidos a Audiomentores. Si disfrutas de los mejores clásicos de la literatura, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras nuevas narraciones. Hoy, te traemos una obra fascinante de William Makepeace Thackeray, Catalina, una novela que nos invita a explorar las complejidades de las relaciones humanas, los conflictos emocionales y la lucha por encontrar un lugar en una sociedad llena de juicios y diferencias de clase. A lo largo de los próximos 15 capítulos, te adentrarás en la vida de Catalina, una joven cuya historia está marcada por pasiones, engaños y, sobre todo, una búsqueda constante de su propio destino. Prepárate para sumergirte en una trama cargada de emoción y reflexión, donde los personajes se enfrentan a las complejidades del amor, la moralidad y la sociedad de su tiempo. Capítulo 1. La educación de Catalina. Catalina había crecido en un ambiente donde la educación no solo se centraba en los conocimientos académicos, sino en las normas sociales que definían el papel de una mujer en la sociedad victoriana. En su hogar, las horas se dividían entre las clases de piano, las labores de costura y las interminables lecciones sobre cómo comportarse adecuadamente en la sociedad. Todo, desde la postura hasta la conversación, estaba cuidadosamente dirigido a moldear a las jóvenes en damas de modales perfectos y comportamientos irreprochables. La señora Hargrove, la estricta institutriz de Catalina, era la encargada de su formación. Siempre impecablemente vestida y con una expresión severa, la señora Hargrove enseñaba con la misma rigidez que imponía a sus pupilas. Los libros de historia, las poesías de autores renombrados y las matemáticas, que Catalina encontraba inusualmente difíciles, eran parte del currículo diario. Sin embargo, lo que más se destacaba de todas sus lecciones era el énfasis en los valores de la obediencia, el decoro y el sacrificio personal en favor del bien común. Catalina, desde pequeña, había aprendido a seguir las reglas de su madre y de la señora Hargrove sin hacer preguntas. No se trataba de una vida que ella misma hubiera elegido, sino de una vida que se le imponía. A menudo, se encontraba perdida en sus propios pensamientos, observando a través de la ventana del salón de clases, donde la vida exterior parecía tan viva y vibrante, mientras ella se sentía atrapada en un mundo de obligaciones y expectativas. Pero, aunque se esforzaba por ser la alumna ejemplar que todos esperaban, había algo dentro de Catalina que no encajaba del todo con esa imagen perfecta de una dama. Mientras sus amigas y compañeras de clase se concentraban en aprender a tocar el piano y abordar delicados pañuelos, Catalina soñaba con otras cosas. Soñaba con aventuras, con viajar, con conocer personas y lugares que no pudieran ser enseñados en ningún libro de historia. La lección de ese día fue especialmente difícil para Catalina. La señora Hargrove había señalado que una dama nunca debía expresarse con vulgaridad ni parecer desinteresada en sus estudios. Mientras su institutriz hablaba, Catalina miraba por la ventana, perdida en la visión de la calle principal, donde las personas caminaban con prisa, indiferentes a los matices de la clase social, libres de las restricciones que ella sentía. Catalina, la voz severa de la señora Hargrove la sacó de sus pensamientos. ¿Puedes decirme qué significa el concepto de virtud que hemos estado estudiando? Es una palabra de suma importancia para una mujer de tu posición. Catalina se enderezó rápidamente en su silla, sintiendo el peso de la pregunta. No era que no supiera la respuesta, sino que sentía que esa virtud de la que hablaba su maestra no era más que un concepto vacío, algo que se esperaba de ella sin dar la oportunidad de entender por qué. La virtud, señora, respondió Catalina con voz suave, es la cualidad de ser moralmente recta y pura. Es lo que toda dama debe mostrar a la sociedad. La señora Hargrove asintió, satisfecha con la respuesta. Pero en los ojos de Catalina brilló una chispa de duda. ¿Acaso la virtud solo era una cuestión de apariencia? ¿Acaso no había más en la vida que cumplir con las expectativas de los demás? La idea de que una mujer debía ser virtuosa solo en el sentido de ser sumisa y comportada la desconcertaba. Mientras la clase continuaba, Catalina comenzó a preguntarse si había más en la vida que simplemente seguir las normas que la sociedad imponía. En los últimos días, su encuentro con Enrique había despertado en ella algo que no había sentido antes, una inquietud por conocer más allá de lo que su educación le había enseñado. A pesar de las reprimendas de la señora Hargrove, Catalina no pudo evitar pensar que quizás había algo más grande esperando por ella, algo que no se podía aprender en un salón de clases. Aquel día, mientras el sol se ocultaba detrás de las nubes, Catalina se retiró a su habitación, como era habitual al final de las clases. Se sentó junto a la ventana, mirando las calles iluminadas por las primeras luces de la noche.
Pensó en Enrique, en su conversación en los jardines, en esa sensación extraña de sentirse vista como alguien más que una simple hija de familia. La vida que su madre y la señora Hargrove querían para ella era cómoda, sí, pero también limitada. Catalina deseaba experimentar la vida, explorar el mundo y tener sus propias opiniones, no solo las de los demás. Y aunque en ese momento no podía comprender completamente lo que eso significaba, había algo en su corazón que le decía que las respuestas no se encontrarían en un libro de historia ni en una lección de virtudes. Catalina estaba lista para algo más. Algo que no podía ser enseñado en los libros. Este capítulo se centra en la educación de Catalina, destacando el contraste entre lo que la sociedad espera de ella y sus propios deseos y pensamientos más profundos. Se introduce su sensación de querer más que lo que la vida le ha ofrecido hasta ahora. Capítulo 2 y 3. La llegada de nuevos personajes. El otoño había llegado a la ciudad, trayendo consigo una brisa fresca que agitaba las hojas caídas de los árboles en los jardines de la casa de Catalina. La temporada de fiestas estaba por comenzar, y con ella, las reuniones y eventos que la alta sociedad de Londres celebraba para mantener el equilibrio de sus relaciones y mantener la apariencia de un orden perfectamente establecido. Catalina, como muchas jóvenes de su edad, se encontraba en la espera de esos eventos, pero no con la misma emoción que sus amigas. Para ellas, era una oportunidad de deslumbrar, de ser vistas, de asegurarse una posición en la sociedad. Para Catalina, la expectativa era distinta. La sensación de que algo más grande se encontraba fuera de su alcance la inquietaba. No obstante, sentía que la vida en la ciudad, más allá de los rituales de la alta sociedad, le ofrecía algo más que aún no sabía cómo encontrar. Fue durante una de estas reuniones que llegaron dos nuevos personajes que, aunque desconocidos para Catalina, cambiarían su vida para siempre. La familia Waverley, recién llegada de provincias, hizo su entrada en la mansión de los Davenport, una de las familias más prestigiosas de Londres. Al principio, los Waverley no eran nada más que una adición exótica a las conocidas figuras sociales que usualmente se encontraban en tales eventos. Sin embargo, entre todos los asistentes, había dos personas que llamaron la atención de Catalina: Edward Waverley, el hijo mayor, y su hermana menor, Lucinda. Edward era un joven de aspecto distinguido, pero no de una belleza convencional. Era de complexión alta y delgada, con una mirada que denotaba un intelecto afilado y una seriedad que lo hacía parecer mayor de lo que realmente era. Sus ojos, de un color gris azulado, revelaban una calma distante, como si hubiera sido tocado por las tristezas de la vida antes de su tiempo. Su porte elegante no parecía seguir las convenciones de la alta sociedad de Londres, sino que parecía reflejar una educación más simple, pero igualmente refinada, que lo hacía destacar de los demás hombres presentes en la velada. Lucinda, por otro lado, era todo lo contrario. Era una joven vivaz, llena de energía, cuya risa contagiosa llenaba la sala. Su cabello rubio, cuidadosamente recogido en un peinado modesto pero elegante, caía en ondas suaves alrededor de su rostro. Aunque su belleza era innegable, lo que realmente la hacía especial era su capacidad para hacer que cualquier persona se sintiera cómoda a su alrededor. Lucinda tenía una manera encantadora de hablar que atraía a la gente, y su habilidad para hacer preguntas y escuchar con interés parecía una cualidad casi mágica. Fue durante una conversación en un rincón apartado de la sala donde Catalina y Lucinda se conocieron por primera vez. Catalina, que hasta entonces había estado observando en silencio los nuevos invitados, no pudo evitar acercarse cuando vio a Lucinda en medio de un grupo de jóvenes mujeres, todas ellas fascinadas por su simpatía natural. «Hola, ¿no eres Catalina Davenport?», preguntó Lucinda con una sonrisa cálida, interrumpiendo la conversación de un grupo que se dispersaba. Catalina, algo sorprendida por la atención, asintió y sonrió tímidamente. «Sí, soy yo. Es un placer conocerte, Lucinda. He oído hablar mucho de tu familia». Lucinda inclinó la cabeza, y con un destello de picardía en sus ojos, respondió: «Lo dudo mucho. Aún estamos muy lejos de ser conocidos en la ciudad. Pero estoy encantada de conocerte. Este lugar está lleno de gente tan seria y aburrida, ¿verdad? Me alegra encontrar a alguien con quien hablar». Catalina, por un momento, se sintió aliviada por la frescura de Lucinda. La vivacidad de la joven era como un respiro en la atmósfera densa y formal del evento. Las dos empezaron a conversar sobre trivialidades, pero pronto Lucinda empezó a hablar de manera más personal. «La vida en la ciudad es mucho más rígida de lo que imaginaba», dijo Lucinda,
mirando alrededor con una sonrisa irónica. En las provincias, la gente puede ser mucho más espontánea, pero aquí, parece que todo está tan calculado, tan organizado. Catalina, reconociendo en las palabras de Lucinda una verdad que no había tenido el valor de expresar, sonrió con complicidad. Es cierto. A veces siento que me falta algo que me haga sentir que realmente pertenezco aquí. Pero supongo que eso es lo que se espera de una joven como yo, ¿verdad? Lucinda, observándola atentamente, pareció comprender el sentimiento. No tienes que ser como los demás, Catalina. No tienes que ser como nadie más. Yo prefiero ser auténtica, aunque eso me meta en problemas. Ya verás, Londres tiene mucho más por ofrecer de lo que imaginas. Solo tienes que saber dónde mirar. Catalina se sintió instantáneamente atraída por la independencia y la valentía de Lucinda. En sus palabras, había una promesa de libertad que ella misma había comenzado a anhelar, pero que nunca había encontrado en su vida hasta entonces. A lo largo de la conversación, Catalina se dio cuenta de que había algo en Lucinda que la animaba a ser más ella misma, a pensar más allá de las expectativas de su familia y la sociedad. Mientras tanto, Edward Waverley, el hermano mayor, permaneció al margen de la conversación. Aunque su presencia era más discreta, su mirada observaba atentamente a Catalina desde el otro lado de la habitación. Había algo en sus ojos que no era fácilmente identificable, algo que parecía decir que él, al igual que su hermana, tenía una visión diferente del mundo, pero no estaba dispuesto a mostrarla tan fácilmente. Había un aire de misterio alrededor de él que despertaba la curiosidad de quienes lo conocían. Esa noche, cuando la velada llegó a su fin, Catalina se retiró a su habitación con la mente llena de pensamientos. Los Waverley habían introducido una nueva perspectiva en su vida, una que despertaba su deseo de escapar de la vida que siempre había conocido. Lucinda, con su energía y su visión de la libertad, parecía ser todo lo que Catalina anhelaba ser: audaz, curiosa, sin miedo a desafiar las normas. Pero Edward, con su silencio y su mirada penetrante, también despertaba algo en ella, algo que aún no podía comprender completamente. La llegada de los Waverley había abierto una puerta en la vida de Catalina, y ella no estaba segura de hacia dónde la llevaría ese camino. Este capítulo presenta la llegada de los Waverley y su impacto en Catalina, destacando la conexión que siente con Lucinda y la misteriosa presencia de Edward. Es un capítulo clave para el desarrollo de la trama, pues introduce nuevos personajes que jugarán un papel importante en la vida de Catalina. Capítulo 4. Las dudas de Catalina. El otoño seguía avanzando en Londres, y las noches comenzaban a alargarse. Los eventos y reuniones sociales se sucedían con rapidez, y Catalina, aunque más involucrada en ellos que antes, se sentía más aislada que nunca. La familia Waverley había hecho una profunda impresión en ella, especialmente Lucinda, cuya frescura y energía parecían darle a Catalina un respiro en medio de la rigidez de la sociedad londinense. Sin embargo, mientras Lucinda representaba la libertad y la audacia que Catalina tanto deseaba, Edward parecía mantener una distancia que la confundía. Las conversaciones con Lucinda se habían hecho más frecuentes y más personales. Las dos se reunían a menudo en los jardines de la mansión de los Davenport, donde la joven Waverley se desahogaba sobre las dificultades de adaptarse a la vida en la ciudad, mientras Catalina, aunque más reservada, no podía evitar sentirse atraída por la actitud rebelde y decidida de su amiga. A veces, siento que las mujeres de Londres estamos destinadas a vivir una vida de apariencias, comentó Catalina una tarde mientras caminaban por los jardines. No importa lo que pensemos o lo que queramos, siempre se espera que nos comportemos de una manera específica, que nos adaptemos a un rol sin cuestionarlo. Como si nuestra vida fuera solo un escenario donde debemos representar un papel. Lucinda la miró, su expresión seria pero comprensiva. Es la sociedad la que nos pone esas cadenas, Catalina. Yo también he sentido eso. Pero la verdad es que si no te preguntas por qué las cosas son de la manera en que son, entonces nunca conocerás lo que podría ser. Mi madre me dice que no debo desafiar las convenciones, pero a veces pienso que lo peor que podría hacer sería seguir simplemente su ejemplo. ¿Por qué vivir para otros cuando uno mismo podría ser feliz con sus propias decisiones? Catalina, con los ojos entrecerrados por la luz del atardecer, reflexionó sobre las palabras de Lucinda. A pesar de las similitudes que encontraba en las opiniones de su amiga, había algo en ellas que la desestabilizaba. ¿De verdad quería desafiar todo lo que su familia había establecido para ella?
Quería renunciar a la vida cómoda y segura que se le había prometido a cambio de algo incierto, algo que no podía visualizar con claridad. Mientras tanto, la presencia de Edward Waverly seguía siendo una constante en su mente. Aunque no era tan abierto ni extrovertido como su hermana, Edward tenía una capacidad innegable para observar sin ser notado, para escuchar sin ofrecer su opinión. Su mirada, a menudo profunda y distante, parecía contener pensamientos que no compartía fácilmente. Aunque se mostraba educado y respetuoso, había algo en su actitud que no terminaba de gustarle a Catalina. Sin embargo, en sus interacciones breves, ella notaba que había un entendimiento tácito, como si ambos compartieran una cierta incomodidad con el mundo que los rodeaba. Una tarde, mientras se encontraba en el salón de la mansión de los Davenport, Catalina se vio obligada a cruzarse con Edward. Él estaba de pie junto a una ventana, mirando pensativamente el horizonte, aparentemente absorto en sus pensamientos. Catalina, sin saber muy bien por qué, se acercó con paso tímido, sintiendo una extraña mezcla de atracción y desconfianza. ¿Está todo bien, señor Waverly?, preguntó Catalina, tratando de romper el hielo, aunque su voz sonaba más suave de lo que hubiera querido. Edward la miró por un momento, como si no la hubiera notado antes. Su mirada, aunque al principio fría, se suavizó en cuanto la reconoció. «Ah, Catalina, disculpa. No te había visto llegar», respondió con voz grave pero amable. «Sí, todo bien. Solo pensando en algunas cosas». Catalina se sintió desconcertada. La manera en que él la observaba, como si hubiera estado esperando algo, la hizo sentirse vulnerable, pero a la vez intrigada. Había algo en Edward que no podía entender, algo que la mantenía a distancia, pero que también la atraía. ¿Sobre qué piensa?, se atrevió a preguntar Catalina, con un tono más curiosamente audaz del que acostumbraba a usar. Edward se quedó pensativo por un momento antes de responder, como si sopesara cuidadosamente sus palabras. La vida es una especie de enigma, ¿no crees? Todos estamos aquí, interpretando papeles, viviendo según lo que nos imponen. A veces me pregunto si hay algo más allá de eso, algo más auténtico. Pero tal vez solo sea una ilusión. Catalina lo miró sorprendida. Aquella respuesta tan filosófica y diferente de las opiniones que normalmente escuchaba en los salones londinenses la hizo pensar profundamente. Edward Waverly no solo era un hombre educado y refinado, sino también alguien que, al igual que ella, parecía sentirse desconectado de las normas que regían su entorno. ¿Por qué él sentía que todo lo que la sociedad dictaba era una ilusión? ¿Qué quería decir con eso? El silencio que siguió entre ambos fue incómodo, pero, al mismo tiempo, revelador. Catalina no sabía si lo que sentía era una fascinación o una creciente frustración. Había algo en sus palabras, en su mirada, que la invitaba a desafiar lo que conocía, a preguntarse si su vida debía seguir siendo una repetición de lo que sus padres y la sociedad esperaban de ella. Pero por otro lado, esa misma inquietud la llenaba de dudas. ¿Cómo podía confiar en alguien tan enigmático como él? ¿Cómo podía atreverse a cuestionar el camino que había sido trazado para ella? Esa noche, cuando se retiró a su habitación, Catalina no podía dejar de pensar en la conversación con Edward. Sus palabras resonaban en su mente una y otra vez. Hay algo más allá de todo esto, algo más auténtico. ¿Y qué significaba auténtico para él? Catalina había pasado toda su vida siguiendo el camino trazado por su madre y la sociedad. Había aprendido a ser la hija perfecta, la joven educada, la dama en la que todos podían confiar. Pero, al mismo tiempo, sentía que había algo que le faltaba. Algo que ella no sabía cómo encontrar. Era como si el deseo de independencia, de ser dueña de su propia vida, estuviera en conflicto con la idea de seguir las expectativas y vivir bajo la seguridad de las normas sociales. La tentación de liberarse de todo eso era fuerte, pero la duda seguía presente. ¿Qué sucedería si se atrevía a seguir ese impulso? ¿Qué perdería en el camino? Esa noche, al acostarse, Catalina pensó que tal vez la respuesta a todas esas preguntas solo podía encontrarse dentro de ella misma. Pero, por el momento, se sentía más perdida que nunca. Edward Waverly había logrado despertar en ella algo que nunca antes había considerado con tanto detenimiento: el deseo de encontrar una verdad propia, algo que le perteneciera, más allá de las expectativas de su familia y su sociedad. Pero, al mismo tiempo, el miedo a las consecuencias la mantenía atrapada en su propia incertidumbre.
Este capítulo profundiza en las emociones y pensamientos de Catalina mientras enfrenta sus propias dudas internas. La conversación con Edward y el contraste entre su vida hasta ahora y las ideas de Lucinda y Edward la empujan a cuestionarse sobre su futuro. En este capítulo, se plantan las semillas para su desarrollo personal y los dilemas que enfrentará en los próximos eventos. Capítulo 5. El dilema de Catalina. Las semanas pasaron rápidamente en Londres, y Catalina comenzaba a sentir el peso de las decisiones que se le presentaban. El otoño había dado paso al invierno, y el aire frío se sentía más intenso con cada día que pasaba. Las tardes se alargaban, y la ciudad, iluminada por las luces de gas, parecía aún más distante de la joven que, a pesar de todo, sentía un deseo creciente de liberarse de las expectativas sociales que la envolvían. La relación con Lucinda había crecido, y las dos jóvenes continuaban compartiendo momentos en los que discutían sobre todo, desde las tradiciones de la ciudad hasta sus sueños y miedos más profundos. Lucinda había llegado a ser para Catalina no solo una amiga, sino una fuente de inspiración y una chispa de valentía en su vida. Cada conversación con Lucinda sembraba en Catalina una semilla de rebelión contra la vida que su madre y su sociedad le imponían. «No me malinterpretes, Catalina», dijo Lucinda una tarde mientras caminaban por los jardines cubiertos de escarcha, «yo sé que la vida aquí tiene ciertos beneficios. Es cómoda, segura, pero ¿de qué sirve si no eres dueña de ti misma? Si todo lo que haces está dictado por lo que los demás esperan de ti». Catalina, que escuchaba atentamente, no pudo evitar sentirse reflejada en las palabras de su amiga. Aunque parte de ella deseaba conformarse, seguir el camino que había sido trazado para ella, la otra parte sentía una necesidad irresistible de cambiar, de desafiar la vida que hasta ahora había conocido. «Lo sé, Lucinda, lo sé», respondió Catalina, su voz titubeante. «Pero, es tan difícil. Siento que no tengo otra opción. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido en función de lo que se espera de mí. De lo que mi madre espera de mí». Lucinda la miró con una mezcla de comprensión y determinación. «No tienes que seguir las expectativas de los demás, Catalina. Eres más que eso. No puedes vivir una vida que no te pertenece solo para complacer a los demás. Eso solo te llevará a la frustración y a una vida vacía». Catalina guardó silencio, reflexionando sobre las palabras de Lucinda. Por primera vez en su vida, sentía que había algo más allá de la vida que había conocido hasta ese momento, algo que no podía ignorar. Pero al mismo tiempo, las dudas seguían invadiéndola. Si desafiaba esas expectativas, ¿qué consecuencias traería para ella y para su familia? La imagen de su madre, con su perfección inquebrantable, flotaba en su mente, acusándola de traición por siquiera considerar la posibilidad de cuestionar su destino. Esa noche, Catalina se retiró a su habitación con una sensación extraña, una mezcla de emoción y angustia. La conversación con Lucinda había reavivado una llama dentro de ella, pero las sombras de la duda seguían rondando en su mente. No podía dejar de pensar en Edward Waverley, en su mirada distante y su actitud tan diferente a la de los demás hombres que conocía. Había algo en él que la fascinaba, algo que parecía comprender lo que ella sentía sin necesidad de palabras. Sin embargo, también había algo en su comportamiento que la desconcertaba. Edward no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras siempre parecían tener un peso considerable. En sus ojos se podía ver una sabiduría difícil de alcanzar, un conocimiento que no provenía de los libros, sino de la vida misma. Catalina se preguntaba si había algo más en él, algo que no había alcanzado a comprender aún. ¿Era él solo un hombre serio y pensativo, o había algo más profundo en su interior que lo hacía tan cautivador? Pasaron varios días antes de que Catalina tuviera la oportunidad de encontrarse nuevamente con Edward. Había decidido que debía entender lo que sentía por él, que debía aclarar sus pensamientos. En una de las reuniones de la alta sociedad que se celebraban en la mansión de los Davenport, Catalina se encontró con Edward cerca de una ventana, como era habitual. Esta vez, sin embargo, algo la impulsó a acercarse a él. «Señor Waverley, ¿le molesta si le hago una pregunta?», preguntó Catalina, con una mezcla de timidez y determinación. Edward la miró, un tanto sorprendido, pero sonrió levemente, como si ya supiera que la joven le hablaría. «Por supuesto, Catalina», respondió con su voz suave pero grave. «¿De qué se trata?». Catalina vaciló por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «A veces me pregunto», comenzó, con un suspiro.
¿Cómo puede uno vivir en un mundo tan lleno de expectativas sin perderse a sí mismo? ¿Cómo encontrar la verdad de lo que uno es cuando todo a tu alrededor te dice quién debería ser? Edward la observó en silencio durante unos segundos, sus ojos grises fijos en los de ella. Catalina se sintió como si estuviera siendo estudiada, pero no de una manera incómoda. Era como si él pudiera ver a través de ella, entendiendo cada pensamiento y cada emoción que pasaba por su mente. Es una pregunta difícil, Catalina, dijo Edward finalmente. Tal vez nunca encontremos una respuesta sencilla. Vivimos en un mundo que nos da formas predeterminadas, pero eso no significa que debamos aceptarlas sin más. La verdad de uno mismo está más allá de lo que los demás esperan. Se encuentra en lo que haces con tu vida, en las decisiones que tomas, aunque esas decisiones no siempre sean las más fáciles ni las más aceptadas por la sociedad. Catalina lo miró, sorprendida por la profundidad de su respuesta. ¿Cómo podía Edward saber exactamente lo que ella sentía? ¿Cómo podía entenderla tan bien? Pero, al mismo tiempo, sus palabras le ofrecían una sensación de consuelo. Había algo en su manera de hablar, algo en su serenidad, que le hacía sentir que tal vez, solo tal vez, no estaba tan perdida como pensaba. La conversación continuó por un rato, pero lo que Catalina más recordaría de ese encuentro fue la sensación de claridad que experimentó al escuchar a Edward. Por primera vez, sintió que alguien la entendía sin necesidad de palabras vacías, que veía más allá de su imagen de hija obediente y perfecta. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, Catalina se tumbó en su cama y cerró los ojos, pensando en todo lo que había sucedido. Había llegado a un punto en el que ya no podía ignorar lo que sentía. Tenía un dilema, claro, pero también tenía una elección que hacer: seguir el camino que su familia y la sociedad le habían trazado o arriesgarse a vivir una vida más auténtica, aunque eso significara desafiar todo lo que conocía. A medida que los días pasaban, Catalina se encontraba más decidida que nunca a encontrar su propia verdad. Sabía que la respuesta no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la sombra de las expectativas ajenas. Este capítulo se centra en el dilema interno de Catalina, quien comienza a cuestionar su vida y sus decisiones, mientras busca respuestas en sus conversaciones con Lucinda y Edward. Las dudas sobre su futuro y el conflicto entre la tradición y su deseo de ser auténtica se profundizan, y se establece una base más sólida para las decisiones que tomará en los próximos capítulos. Capítulo 6. Un giro inesperado. El invierno continuó su marcha con su habitual frialdad, pero, al igual que el paisaje nevado, algo se estaba transformando en el corazón de Catalina. Los días parecían arrastrarse, y aunque su vida social continuaba, su mente se encontraba atrapada en los dilemas que había comenzado a considerar con tanta seriedad. Lucinda había sido su constante apoyo, mientras Edward seguía siendo una presencia que, aunque distante, no dejaba de marcar su pensamiento. Sin embargo, lo que Catalina no anticipaba era el giro inesperado que su vida tomaría en los próximos días. Una mañana de finales de enero, Catalina se encontraba en su casa, rodeada de los libros y la tranquilidad que tanto apreciaba. Se sentó frente a la ventana, observando la nieve caer suavemente sobre los jardines, cuando escuchó el sonido de la campanilla que anunciaba la llegada de un visitante. Al principio pensó que era uno de los sirvientes, pero el sonido de unos pasos decididos la hizo levantar la vista. No podía ser otro que Edward Wavely. A pesar de sus constantes encuentros en los salones, Catalina no había hablado con Edward fuera de esos entornos. Su presencia en su casa era un hecho inesperado y, sin embargo, no le pareció una sorpresa completa. Había algo en Edward, en su calma y su compostura, que le daba la sensación de que su vida estaba a punto de dar un giro que él, de alguna forma, ya había presenciado. «Señor Wavely», dijo Catalina, con un leve estremecimiento en su voz, cuando él entró en la sala, alto y elegante, con una expresión algo más seria de lo habitual. «¿Qué lo trae por aquí?» Edward la miró y sonrió ligeramente, aunque su sonrisa no parecía del todo relajada. «Espero que no te moleste mi visita, Catalina. He tenido algo en mente últimamente, algo que creo que debo compartir contigo», respondió, su tono tan grave como siempre, pero con una nueva intensidad que captó la atención de la joven. Catalina, intrigada, lo invitó a sentarse frente a la chimenea, donde el fuego chisporroteaba suavemente, dando calidez a la fría mañana. «Por supuesto, señor Wavely», dijo ella, algo cautelosa pero dispuesta a escuchar. «¿De qué se trata?» Edward se acomodó en la silla y comenzó a hablar de manera pausada,
eligiendo cada palabra con cuidado. En los últimos días he estado pensando mucho en lo que te he dicho antes, sobre vivir auténticamente, sobre no seguir simplemente lo que otros esperan de ti. He visto algo en ti, Catalina, algo que me dice que hay una lucha interna que no has resuelto. No me malinterpretes, no estoy sugiriendo que tomes decisiones precipitadas, pero creo que es momento de que tú misma decidas si seguirás siendo parte de este mundo de reglas y expectativas, o si te atreverás a dar un paso hacia lo que realmente quieres ser. Catalina escuchaba en silencio, sus pensamientos revoloteando en su mente mientras las palabras de Edward se asentaban como una verdad incómoda. El joven Waverly parecía haber leído sus pensamientos y entendía la tormenta interna que la acosaba. Pero lo que le sorprendió aún más fue la forma en que Edward continuó. Quiero que pienses en algo, Catalina. En tu vida, en todo lo que te rodea, ¿cuántas veces has sentido que vives de acuerdo con lo que otros esperan? ¿Cuántas veces has hecho lo que se te pide, lo que se te exige, solo para encajar? No sé si alguna vez has sentido esa misma opresión, esa sensación de no ser dueña de ti misma, pero yo sí lo he sentido. Catalina, observando la seriedad de Edward, se sintió como si él estuviera realmente mirando dentro de ella, más allá de la fachada que había cuidado por tanto tiempo. Durante años, había seguido el camino que su madre y su sociedad esperaban de ella, y aunque la vida parecía ser cómoda y segura, siempre había una sensación de vacío, una duda que nunca se disipaba. Edward se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera a punto de decir algo crucial. Pero hay algo más, añadió, con una mirada que era casi incómodamente directa. He estado en Londres mucho tiempo, y sé lo que eso implica. Pero lo que no he dicho hasta ahora, Catalina, es que yo mismo me encuentro atrapado en este mismo juego. En este mundo de apariencias, de normas impuestas. Y lo que realmente quiero, es liberarme de ello. Catalina lo miró con sorpresa. Durante todo este tiempo, había visto en Edward una figura distante y tranquila, pero nunca imaginó que él mismo luchara con las mismas dudas que ella. ¿Liberarse?, preguntó Catalina, con una mezcla de curiosidad y asombro. ¿Y qué harías si pudieras liberarte de todo eso? ¿Qué significa para ti esa libertad? Edward suspiró, como si las palabras estuvieran finalmente listas para salir. Para mí, la libertad es vivir de acuerdo con lo que uno siente en el corazón, no de acuerdo con lo que la sociedad o la familia esperan. Mi vida, al igual que la tuya, ha sido dictada por otros, por expectativas que no son las nuestras. Y a veces, eso nos priva de ser quienes realmente somos. Catalina permaneció en silencio, procesando todo lo que Edward le había dicho. Había algo profundamente cierto en sus palabras. Ella había sentido esa misma lucha dentro de sí misma, esa necesidad de ser más que un reflejo de lo que los demás deseaban de ella. Sin embargo, no podía negar la sensación de miedo que la invadió al pensar en todo lo que eso implicaba. Abandonar el camino trazado significaba perder la seguridad de su vida, y tal vez perder el amor y el respeto de su familia. Era un sacrificio incierto, pero a la vez una posibilidad de libertad que nunca había considerado tan cercana. No sé si estoy lista para eso, Edward, respondió Catalina finalmente, con una voz suave pero firme. Mi vida, mi familia, están profundamente enraizadas en estas expectativas. Y si me aparto de ellas, ¿qué me queda? No lo sé. Edward asintió lentamente, como si ya supiera que la respuesta no sería fácil. Pero su mirada nunca perdió esa intensidad. Entiendo tus dudas, Catalina. No te estoy pidiendo que tomes decisiones rápidas. Solo quiero que sepas que, en algún momento, tendrás que tomar una decisión por ti misma. Y cuando llegue ese momento, espero que encuentres la fuerza para ser fiel a lo que realmente deseas. Después de una larga pausa, Catalina lo miró, sus pensamientos aún confusos, pero con un nuevo destello de claridad en su corazón. Quizás no estaba lista para dar ese paso ahora, pero el simple hecho de haber escuchado a Edward, de haberlo comprendido, había cambiado algo dentro de ella. A medida que la conversación terminó y Edward se despidió, Catalina se quedó allí, frente al fuego, reflexionando sobre todo lo que acababa de aprender. Sabía que la vida que conocía estaba a punto de cambiar, pero también entendía que ese cambio era algo que solo ella podía controlar. El dilema de ser quien realmente era, frente a lo que el mundo esperaba de ella, comenzaba a desvelarse con una claridad que la aterraba y la emocionaba al mismo tiempo. Este capítulo introduce un giro importante en la vida de Catalina,
quien se enfrenta a las palabras de Edward y empieza a cuestionar aún más profundamente su camino. La conversación con él hace que se dé cuenta de que hay más en juego que simplemente seguir las expectativas ajenas, pero también plantea las dudas y miedos que conlleva tomar una decisión tan trascendental. Capítulo 7. El conflicto interior. Las semanas siguieron su curso y, con ellas, la vida de Catalina se sumió en una serie de pensamientos que la atormentaban. La visita de Edward Waverley había marcado un antes y un después en su vida. Aquellas palabras que había escuchado sobre la libertad y la vida auténtica no dejaban de resonar en su mente, y aunque el deseo de seguir las huellas trazadas por su madre y la sociedad seguía presente, algo dentro de ella se agitaba, pidiendo ser escuchado. El dilema entre lo que debía hacer y lo que realmente quería hacer comenzaba a devorarla. Catalina caminaba por el jardín de la mansión de los Davenport una tarde fría, su aliento formando pequeñas nubes en el aire. Los árboles, desnudos de hojas, se alzaban como sombras calladas en el paisaje invernal. Cada paso que daba parecía llevarla a un lugar más oscuro, no físico, sino emocional. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero la incertidumbre la paralizaba. El eco de las palabras de Edward aún retumbaba en su mente. La libertad es vivir según lo que uno siente en el corazón. Catalina no podía evitar cuestionarse si eso era posible para ella. Había nacido en una familia de gran reputación, en una sociedad que valoraba la obediencia, las apariencias y el cumplimiento de las normas. ¿Podía simplemente ignorar todo lo que había conocido hasta ahora? Su madre, como siempre, esperaba lo mejor de ella. Los compromisos, las visitas sociales, la creciente atención hacia sus pretendientes, todo parecía estar alineado para un futuro predecible. Y, sin embargo, Catalina sentía que ese futuro no era el suyo. No podía evitar la sensación de que algo le faltaba, como si estuviera viviendo una vida que no le pertenecía. Catalina. La voz de Lucinda la sacó de sus pensamientos. Su amiga se acercaba a ella con una sonrisa brillante, pero al notar la expresión pensativa de Catalina, su sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasa? Estás muy callada. Catalina la miró con una leve sonrisa, tratando de ocultar la confusión que la envolvía. Nada, Lucinda. Solo pensaba en algunas cosas, respondió, sin mucha convicción. Lucinda se acercó aún más, observando a su amiga con una mirada aguda. No me digas que sigues pensando en lo que dijo Edward. Ya te lo dije, Catalina, lo que él dijo puede ser cierto, pero no puedes basar toda tu vida en algo que un hombre te diga. Hay muchas maneras de ser feliz. No dejes que él te haga sentir que tu vida tiene que ser completamente diferente solo porque lo dijo. Catalina frunció el ceño. Lucinda siempre había sido directa, pero sus palabras, aunque bien intencionadas, no resolvían la tormenta que se desataba en su corazón. No es solo eso, respondió Catalina, mirando al frente, hacia los jardines. No es solo lo que Edward dijo. Es que, en cierto modo, siento que siempre he estado siguiendo lo que los demás esperan de mí. Y eso no me hace feliz, Lucinda. No siento que sea yo misma en todo esto. Lucinda la observó en silencio por un momento. Sabía que Catalina no era una joven superficial ni alguien que tomara decisiones a la ligera. Su amiga siempre había sido una persona reflexiva, y esa cualidad la hacía sentir que, quizás, Catalina había llegado a un punto crucial de su vida, un punto en el que debía decidir qué camino tomar. Lo entiendo, dijo Lucinda finalmente, su tono suave pero firme. Pero tienes que pensar en lo que realmente quieres, Catalina. No en lo que yo quiero, o lo que Edward quiere, o lo que tu madre quiere. Al final, eres tú quien vive con las decisiones que tomes. Y nadie más. Las palabras de Lucinda calaron hondo en Catalina. A veces, las respuestas que tanto buscaba estaban mucho más cerca de lo que pensaba. Pero no podía negar que el peso de la tradición y las expectativas familiares la arrastraba. El amor que su madre había invertido en ella, el sacrificio de su familia por mantener su nombre intacto, todo eso le impedía ver con claridad lo que realmente deseaba. Esa noche, después de que Lucinda se despidiera, Catalina se retiró a su habitación, más perdida que nunca. Se sentó frente al espejo, observando su reflejo en la tenue luz de la lámpara. Sus ojos, normalmente llenos de determinación, ahora estaban nublados por la duda. ¿Podría ser la persona que realmente quería ser? O tal vez, como su madre insistía, no era más que una joven llena de fantasías, incapaz de enfrentarse a las realidades del mundo.
Pensó en Edward una vez más. Había algo en el que la atraía, algo que parecía entenderla de una manera que pocos lo hacían. Sin embargo, su encuentro había sido solo el inicio de un proceso largo y doloroso. Catalina se preguntaba si Edward también enfrentaba sus propias luchas, o si sus palabras, tan llenas de convicción, provenían de una vida que ya había resuelto. ¿Era capaz de entender lo que realmente significaba liberarse de todo lo que había sido enseñado, o solo hablaba desde una perspectiva externa, desde una vida que no había tenido que soportar? El conflicto interior de Catalina no era solo de naturaleza filosófica. Era una lucha emocional, un tira y afloja entre lo que su corazón deseaba y lo que su mente le dictaba como correcto. Había momentos en los que sentía una profunda urgencia por romper las cadenas de la tradición, pero también temía las consecuencias. Si se apartaba de la vida que su madre había planeado para ella, ¿quién sería ella realmente? ¿Y si al final todo lo que había hecho hasta ahora resultaba ser lo único que valía la pena? Las preguntas se apoderaron de ella, y la única respuesta que encontró fue un doloroso silencio. Catalina sabía que no podía seguir vacilando para siempre. Tarde o temprano, tendría que tomar una decisión, y esa decisión marcaría el curso de su vida para siempre. Al amanecer, Catalina se despertó con una sensación de resolución, aunque también con la clara conciencia de que su camino no sería fácil. Mientras miraba por la ventana, observando los primeros rayos del sol iluminando el paisaje nevado, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez no debía huir de todo lo que la había formado hasta ahora, sino encontrar una manera de reconciliar su propio deseo con las expectativas que aún sentía que debía cumplir. Este no sería el fin de su conflicto, sino solo el comienzo. Pero Catalina sabía que, finalmente, debía encontrar su propio equilibrio entre la libertad y el deber, entre lo que era y lo que debía ser. Este capítulo profundiza en la lucha interna de Catalina. Comienza a comprender que la decisión que debe tomar no solo implica rechazar o aceptar el camino trazado por su familia, sino también enfrentarse a sus propios miedos y dudas. Las palabras de Lucinda y Edward, aunque valiosas, no hacen más que intensificar su conflicto, y la presión de tomar una decisión significativa se convierte en el motor de este capítulo. Capítulo 8. La duda y la decisión. La semana siguiente transcurrió lentamente, arrastrando consigo el peso de la indecisión. Catalina no podía escapar del torbellino de pensamientos que la atormentaba. Cada conversación que tenía con su madre, cada encuentro con amigos y pretendientes, parecía resaltar aún más su incertidumbre. Había momentos en los que sentía que la vida que había llevado hasta entonces era lo que quería, y otros en los que sentía que estaba viviendo una mentira, atrapada en un mundo que no le pertenecía. Cada día, la tormenta de emociones que la invadía se hacía más fuerte. Por la mañana, se despertaba con la sensación de que todo estaba en su lugar, y por la noche, caía en la cama con una mezcla de frustración y angustia, sin encontrar una salida a su dilema. ¿Qué hacer? ¿Seguir el camino trazado por su familia y por la sociedad, o buscar su propia independencia, arriesgando todo lo que conocía? Una tarde de finales de febrero, mientras caminaba por los senderos del jardín, Catalina fue sorprendida por la visita inesperada de Edward. El joven Waverly había llegado sin previo aviso, y Catalina, al verlo, sintió una mezcla de sorpresa y algo más, algo que ni ella misma entendía completamente. Sin embargo, al instante, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida, como si, de alguna manera, su presencia fuera un consuelo. «Señor Waverly», dijo Catalina, con una leve risa en sus labios, al ver a Edward acercándose a ella. No esperaba su visita. «¿Qué lo trae por aquí?» Edward la observó con una mirada suave, pero sus ojos traían consigo una intensidad que Catalina no había notado antes. Se detuvo a unos pocos pasos de ella, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «No sabía si debí venir, Catalina. Pero hay algo que necesito decirte», respondió, con un tono serio, pero no carente de una profunda sinceridad. «Algo que he estado pensando desde nuestra última conversación. Y siento que ya es el momento adecuado para compartirlo». Catalina sintió que una especie de tensión se apoderaba de ella. La presencia de Edward, en ese momento, le recordaba todo lo que estaba en juego, todo lo que estaba en su mente. A pesar de su aparente calma, ella estaba en medio de un torbellino emocional que no sabía cómo controlar. «Estoy escuchando», respondió, intentando no mostrar el nerviosismo que sentía. Edward dio un paso más cerca, y su voz, aunque suave, parecía resonar profundamente en el corazón de Catalina.
Lo que quiero decirte, Catalina, es que la decisión que enfrentas no tiene que ser tomada con rapidez. No quiero que pienses que debes actuar de inmediato. Pero también creo que es crucial que consideres, profundamente, lo que realmente deseas. A veces, el temor a las consecuencias nos impide ver lo que realmente queremos, lo que realmente nos haría felices. Te hablé de la libertad antes, pero hoy quiero que pienses en lo que realmente te hace sentir viva. No lo que otros esperan, no lo que tu familia quiere, sino lo que tú quieres. Las palabras de Edward, aunque ya las había escuchado antes, tomaron un nuevo significado en ese momento. Catalina lo miró, buscando una respuesta en sus ojos. Había algo en la sinceridad de su voz que la impulsaba a cuestionar, aún más, las decisiones que había tomado hasta ahora. Pero el miedo seguía presente, aferrado a su corazón, sin permitirle avanzar. Es fácil hablar de libertad cuando no tienes nada que perder, dijo Catalina, con un susurro casi inaudible. Mi vida, mi familia, todo lo que me han dado. ¿Cómo podría dejar todo eso atrás? Edward la miró con una mezcla de comprensión y tristeza, como si supiera que esas palabras eran el reflejo de un conflicto mucho más profundo. No te estoy pidiendo que dejes todo atrás, Catalina. No se trata de renunciar a todo lo que has conocido, sino de encontrar una forma de ser fiel a ti misma mientras sigues siendo parte de lo que te rodea. La libertad no significa abandonar todo lo que amas, sino ser capaz de elegir lo que realmente te hace feliz. Y ese es un camino que solo tú puedes recorrer. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Catalina lo miró en silencio, asimilando sus palabras. En su mente, las imágenes de su familia, su madre, sus amigos y los compromisos que había asumido desde pequeña comenzaron a desvanecerse lentamente. Cada uno de esos rostros y expectativas parecía ir perdiendo poder, a medida que una nueva comprensión tomaba forma en su interior. ¿Y si lo pierdo todo, Edward? Preguntó Catalina, con una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Sus ojos, por primera vez, estaban llenos de incertidumbre y miedo, y Edward, al ver esa mirada, entendió la profundidad de su lucha. Entonces, Catalina, perderías lo que no era realmente tuyo. Lo que no te pertenece, lo que no te hace feliz. Y aunque el camino que eliges pueda ser difícil, puede ser el único que te permita encontrar lo que realmente eres. La verdadera pregunta no es si perderás algo, sino si serás capaz de ganar lo que realmente deseas. El silencio se apoderó del momento, mientras Catalina lo miraba fijamente. Las palabras de Edward estaban comenzando a calar profundamente en su corazón, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida estaba en sus manos. Ya no era la niña que solo seguía lo que otros dictaban. Ahora, algo dentro de ella la impulsaba a tomar las riendas de su propio destino. Esa noche, mientras se preparaba para irse a dormir, Catalina miró por la ventana hacia el cielo estrellado, y una sensación de resolución comenzó a apoderarse de ella. Había tomado una decisión. No sabía cómo lo haría, ni qué implicaría, pero sentía que ya no podía seguir viviendo bajo las expectativas ajenas. Al día siguiente, Catalina despertó con una sensación de ligereza. Aunque la incertidumbre seguía presente, ya no tenía el mismo peso. La decisión estaba tomada. Sería fiel a sí misma, independientemente de lo que los demás esperaran. No sería un camino fácil, pero al menos sería suyo. Este capítulo marca un punto crucial en el desarrollo del personaje de Catalina. Después de la conversación con Edward, ella comienza a comprender que la libertad no es un abandono completo de su vida anterior, sino una forma de encontrar la felicidad siendo fiel a sí misma. La duda sigue presente, pero la decisión de tomar control sobre su vida comienza a consolidarse. Capítulo 9. El desafío de la decisión. Catalina se despertó esa mañana con una sensación extraña, como si todo lo que había conocido hasta entonces estuviera al borde de un cambio irreversible. En la quietud de la mañana, mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse por las cortinas de su habitación, sus pensamientos no dejaban de girar en torno a la conversación con Edward y la decisión que había tomado la noche anterior. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control, pero también era consciente de lo difícil que sería seguir adelante con lo que había decidido. A lo largo del día, Catalina trató de mantenerse lo más tranquila posible, pero la inquietud en su interior era palpable. Sabía que, para llevar a cabo su resolución, tendría que enfrentarse a su madre, que sin duda no entendería la importancia de lo que había decidido. Y mientras pensaba en ello, una nube de ansiedad la envolvía.
¿Cómo podía explicarle a su madre que ya no podía seguir viviendo bajo las estrictas expectativas de una vida predestinada? ¿Cómo podía hacerle entender que, aunque la amaba profundamente, necesitaba algo más que cumplir con las normas de la sociedad? El almuerzo fue incómodo. La conversación con su madre, normalmente amena y llena de charlas sobre eventos sociales, fue diferente esa tarde. Catalina notó cómo su madre la observaba con una mirada crítica, como si supiera que algo no estaba bien, pero no se atreviera a preguntar directamente. La atmósfera en la sala de estar estaba cargada de silencios que no dejaban espacio para la espontaneidad. ¿Estás bien, Catalina?, preguntó finalmente su madre, levantando la vista de su plato. Su tono era suave, pero había una preocupación oculta detrás de las palabras. Catalina la miró a los ojos, notando la misma figura de mujer que siempre había sido un pilar de autoridad y amor en su vida. Sí, madre, estoy bien, respondió, tratando de sonar natural, aunque la tensión en su voz era evidente. Sabía que no podía ocultar su conflicto por mucho tiempo. Su madre no parecía del todo convencida, pero decidió no insistir. A lo largo de la comida, Catalina sintió como si estuviera atrapada en una burbuja, observando el mundo a su alrededor, pero sin poder ser parte de él. Las conversaciones sobre próximos bailes y eventos familiares le resultaban vacías, como si fueran ecos de una vida que ya no le pertenecía. Después de la comida, Catalina decidió que ya no podía seguir en esa falsa calma. No podía esperar más tiempo para enfrentar la realidad. Debía hablar con su madre y explicarle lo que había decidido. Sin embargo, cuando entró en el salón donde su madre estaba leyendo, encontró que la tarea no sería tan sencilla como pensaba. «Madre, tenemos que hablar», dijo Catalina con una firmeza en la voz que sorprendió incluso a ella misma. La señora Davenport levantó la vista de su libro, con una expresión suave pero alerta. Sabía que algo estaba por venir. «Claro, querida. ¿De qué se trata?», respondió con una calma que parecía ponerle a prueba. Catalina dio un paso adelante y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba a punto de compartir una verdad que podría cambiarlo todo. «He tomado una decisión, madre. He estado pensando mucho en ello, y creo que es lo que debo hacer», comenzó Catalina, su voz temblando ligeramente, pero sin titubear. Su madre la observó atentamente, esperando escuchar lo que viniera a continuación. «¿Qué tipo de decisión, hija?», preguntó su madre, manteniendo una serenidad que estaba comenzando a inquietar a Catalina. Catalina respiró hondo y, por fin, soltó las palabras que habían estado atrapadas en su garganta durante semanas. «Quiero vivir mi vida de una manera diferente. Quiero tomar el control de mis decisiones, no solo seguir las que otros esperan de mí. Necesito explorar lo que realmente quiero, lo que me hace feliz. Ya no puedo seguir con esta vida que siento que no me pertenece». El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que parecía palpable. La señora Davenport la miró fijamente, y su rostro, usualmente sereno, comenzó a mostrar una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Qué estás diciendo, Catalina?», preguntó, su voz apenas audible, como si estuviera tratando de comprender lo que acababa de escuchar. Catalina sintió una punzada de dolor al ver la expresión de su madre, pero continuó con su explicación. «Madre, lo he estado pensando mucho. No es que quiera rechazar todo lo que me has enseñado, o lo que nuestra familia representa. Pero necesito saber quién soy, qué quiero ser. No quiero seguir adelante con un matrimonio que no deseo, ni seguir en una vida que me ahoga». La señora Davenport se levantó lentamente, caminando hacia la ventana, como si buscara algún tipo de claridad en el exterior. Catalina la observaba, su corazón latiendo con fuerza, temiendo la reacción de su madre. «Esto no es sencillo, Catalina», dijo su madre finalmente, sin mirarla. «Tú no sabes lo que estás pidiendo. La vida que hemos tenido, la seguridad que te hemos dado, todo eso tiene un precio. Y el precio de rechazarlo es alto. No solo para ti, sino también para todos los que te rodean». Catalina sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Sabía que no iba a ser fácil, pero nunca imaginó que su madre reaccionaría con tal dureza. ¿Realmente lo entendía? ¿Realmente podría comprender que esta decisión era el único camino hacia su verdadera libertad? «No lo entiendo, madre. Pero siento que no puedo seguir ignorando lo que está en mi corazón», respondió, su voz firme, pero con una tristeza profunda que no podía ocultar. La señora Davenport se giró finalmente,
con una expresión de desesperanza en su rostro. Te amo, Catalina. Y siempre lo haré. Pero a veces, el amor no es suficiente para evitar las consecuencias de nuestras decisiones. Dijo, con un suspiro. El tono de su voz denotaba una mezcla de preocupación y resignación, como si supiera que su hija estaba decidida a seguir su propio camino, sin importar lo que eso significara para ella. Catalina no supo qué responder. El dolor de esas palabras la dejó sin aliento. Sabía que su madre, aunque no lo entendiera, la amaba. Pero también sabía que esa decisión marcaría un punto de no retorno entre ellas. Ya nada sería igual. Esa noche, Catalina se retiró a su habitación, más confundida que nunca. Había tomado una decisión, sí, pero también sabía que la vida que había conocido estaba cambiando para siempre. No sería fácil, no sería sin dolor, pero finalmente había comenzado a recorrer el camino hacia su verdadera libertad. Este capítulo muestra el primer enfrentamiento directo de Catalina con su madre, donde se enfrenta a la difícil tarea de comunicar su decisión. Aunque su madre muestra su amor, también está clara la carga emocional y las consecuencias que Catalina debe asumir al tomar esta decisión. Este momento marca un giro importante en la trama, donde Catalina debe enfrentarse a la difícil realidad de sus elecciones y la separación de las expectativas familiares. Capítulo 10. El viento de la independencia. El amanecer llegó con la promesa de un día gris, el cielo cubierto de nubes que parecían reflejar el estado emocional de Catalina. Después de la difícil conversación con su madre, su mente se encontraba en un torbellino de pensamientos contradictorios. La incertidumbre había dejado de ser una mera preocupación. Ahora, se había convertido en un peso palpable sobre sus hombros. Catalina sabía que había dado el primer paso hacia su independencia, pero también era consciente de lo que esto implicaría. La respuesta de su madre la había dejado con un sabor amargo, pero no con la derrota que había temido. Era el precio que debía pagar. Durante el desayuno, la casa parecía silenciosa, más que nunca. Los sirvientes se movían con discreción, y el ambiente en la mesa estaba cargado de una tensión que Catalina no podía ignorar. Su madre había desaparecido por completo en su preocupación, y su padre, aunque presente físicamente, parecía ajeno a la tormenta emocional que se estaba desatando en su hogar. Después de una breve charla, Catalina se retiró a su habitación. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que había dicho y, más aún, lo que iba a hacer a partir de ese momento. No bastaba con tomar una decisión, ahora debía ponerla en práctica, y eso requeriría valentía, determinación y, sobre todo, un compromiso con ella misma que nunca había tenido antes. En cuanto cerró la puerta de su habitación, Catalina caminó hasta la ventana y miró el paisaje que se extendía ante ella. El jardín de la casa, una de las pocas cosas que aún le ofrecían algo de consuelo, estaba bañado en una luz tenue, como si la naturaleza misma comprendiera la melancolía que sentía en su interior. Al mirar más allá, hacia los caminos que recorrían el campo, Catalina se dio cuenta de algo fundamental. Esa misma naturaleza que observaba era, de alguna manera, una metáfora de lo que sentía. Había llegado el momento de recorrer esos caminos, de salir hacia lo desconocido. Tengo que hacerlo, se dijo a sí misma, con una voz que resonó en la solitaria habitación. Pero al mismo tiempo, sentía una profunda contradicción. Si tomaba este camino, tendría que enfrentarse no solo a la desaprobación de su madre, sino a la vida misma, tal como era. El miedo estaba allí, como una sombra que no podía deshacerse, pero también sentía una chispa, un anhelo por algo más. Algo que solo ella podía alcanzar. El día pasó lentamente, pero lo que Catalina no había previsto era el encuentro inesperado que tendría por la tarde. Mientras caminaba por el jardín, sumida en sus pensamientos, una figura conocida se aproximó por el sendero. Era Edward Waverley, quien, al verla, no tardó en acelerar el paso hasta alcanzar su lado. Catalina lo reconoció al instante, y a pesar de la creciente tormenta interna, no pudo evitar sonreír levemente. ¿Te he interrumpido?, preguntó Edward, con una leve sonrisa en los labios, como si la hubiera estado esperando. Había algo en su actitud que la hizo sentir, por un momento, como si todo estuviera en su lugar. Como si no importaran las preocupaciones o los dilemas que ahora dominaban su vida. No, respondió Catalina, aunque en su interior sentía que estaba a punto de desmoronarse. Ver a Edward la hacía sentir que, tal vez, todo lo que estaba decidiendo no era un error. Quizá él, como alguien que ya había tomado sus propias decisiones,
podía ofrecerle alguna forma de guía. ¿Cómo estás?, preguntó él, su voz más suave de lo que Catalina había esperado. Catalina lo miró y, por un instante, se encontró con sus ojos azules, esos mismos ojos que, aunque llenos de una inteligencia penetrante, también parecían entender las dudas que la consumían. Estoy lidiando con todo esto, respondió, con una franqueza que solo podía tener frente a alguien que ya sabía algo de sus luchas internas. Mi madre no entiende lo que estoy haciendo, y en el fondo, ni siquiera sé si lo entiendo yo misma. Pero no puedo seguir ignorando lo que siento. Edward asintió lentamente, como si comprendiera lo que Catalina no decía. Su expresión se suavizó, y dio un paso más cerca de ella, como si quisiera ofrecerle un consuelo silencioso. No se trata de entenderlo todo de inmediato, Catalina. A veces, lo más importante es dar el primer paso, aunque no sepamos a dónde nos llevará, dijo con una serenidad que la dejó sin palabras. La joven se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Sin embargo, lo que realmente resonó en su interior fue la idea de dar ese primer paso. Había estado tan atrapada en el miedo de lo desconocido que olvidó que, quizás, lo único que debía hacer era empezar. El resto vendría con el tiempo. Tienes razón, respondió finalmente, mirando el horizonte que se extendía ante ellos. No puedo esperar a tener todas las respuestas. Quizás el simple hecho de moverme hacia lo que siento es lo que necesito. Edward la observó por un momento, como si quisiera asegurarse de que esas palabras salieran de su corazón y no simplemente de su mente. Finalmente, asintió con una sonrisa leve. Lo que haces no será fácil, Catalina. Pero sé que tienes la fuerza para hacerlo. Y, cuando lo hagas, estaré aquí para apoyarte. Catalina sintió una mezcla de gratitud y alivio al escuchar sus palabras. En ese instante, algo dentro de ella se desbloqueó. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero lo que sí tenía era la determinación de seguir adelante. Y aunque el camino sería largo y complicado, ya no se sentía tan sola en su lucha. Esa noche, antes de irse a dormir, Catalina se sentó frente a su escritorio y escribió una carta. No era una carta para su madre, ni para Edward, sino para sí misma. En ella, plasmó sus pensamientos más profundos, las dudas, los miedos, y también las esperanzas que, a pesar de todo, seguían brillando en su interior. Sabía que la independencia era un reto. Pero también sabía que había llegado el momento de hacer la suya, de vivir la vida que siempre había soñado, sin importar las expectativas ajenas. Este capítulo refleja el proceso interno de Catalina mientras enfrenta su decisión de independencia. Aunque el miedo persiste, la conversación con Edward la impulsa a dar el primer paso, a aceptar que la incertidumbre forma parte del viaje hacia la autenticidad. La carta que escribe al final simboliza su compromiso con ella misma y su determinación para avanzar. Capítulo 11. La decisión final. Catalina despertó esa mañana con una sensación de determinación. La casa, como siempre, se encontraba envuelta en su calma rutinaria, pero para ella, todo había cambiado. El tiempo que había pasado reflexionando sobre su futuro ahora había dado paso a la acción. Ya no podía seguir viviendo en la sombra de las expectativas ajenas, y lo sabía con una claridad inquebrantable. Esa misma mañana, Catalina había decidido que no había vuelta atrás. El desayuno fue silencioso, como era costumbre desde que la tensión entre ella y su madre había aumentado. Aunque su padre intentaba, con su habitual cordialidad, aligerar el ambiente con preguntas triviales sobre el tiempo o los próximos eventos sociales, Catalina no podía evitar sentir que algo se estaba quebrando en su interior. Su madre, sentada al final de la mesa, la observaba en silencio, sin hacer preguntas, pero sus ojos hablaban mucho más que cualquier palabra podría haber dicho. Había una mezcla de dolor y decepción en su mirada, y eso, más que cualquier otra cosa, calaba hondo en el corazón de Catalina. Cuando terminó su desayuno, Catalina se levantó, sin decir palabra alguna, y se dirigió hacia su habitación. Ya era hora de poner en marcha sus planes, de enfrentarse cara a cara con su madre y revelarle, una vez más, que había tomado su decisión. En su habitación, se detuvo frente al espejo. Su reflejo le devolvía una imagen de una joven que ya no era la misma. El miedo estaba allí, sí, pero había algo más, una mezcla de coraje y esperanza que le daba fuerzas para seguir adelante. Sabía lo que tenía que hacer. No podía seguir esperando el momento perfecto, porque ese momento nunca llegaría. Así que, con una respiración profunda,
Salió de su habitación y comenzó a caminar hacia el salón donde su madre se encontraba. Su corazón latía con fuerza, pero Catalina no se detuvo. Al llegar al salón, encontró a su madre sentada en su lugar habitual, leyendo una carta. Al escuchar sus pasos, la señora Davenport levantó la mirada y, por un momento, sus ojos se cruzaron con los de su hija. Era evidente que había una conversación pendiente entre ellas, pero ambas sabían que no iba a ser fácil. Catalina se acercó y, con una firmeza que nunca antes había mostrado, habló. «Madre, tenemos que hablar». La señora Davenport dejó la carta a un lado y la miró, una mezcla de incertidumbre y tristeza en su rostro. «¿De qué se trata, Catalina?», preguntó, con la voz suave pero cargada de tensión. Sabía, como su hija, que este momento había llegado. Ya no podían seguir ignorando lo que se había estado fraguando entre ellas. Catalina respiró profundamente y se sentó frente a su madre, sus ojos firmes, pero con una ligera tristeza. «He tomado una decisión. Una decisión que sé que te dolerá, pero que ya no puedo seguir postergando. No puedo continuar con este matrimonio arreglado, no puedo seguir bajo las expectativas que me has impuesto. Necesito vivir mi vida, no la vida que otros quieren para mí». La señora Davenport la miró, como si estuviera escuchando las palabras de una extraña. El dolor en sus ojos era inconfundible, y por un momento, Catalina sintió que las palabras no bastaban para expresar la verdad de lo que estaba diciendo. «Catalina, no entiendo por qué tomas esta decisión», dijo su madre, finalmente. Su voz era una mezcla de desconcierto y tristeza, pero también había un dejo de resignación. La señora Davenport había esperado, durante tanto tiempo, que su hija comprendiera lo que ella misma había comprendido en su juventud, que la vida debía seguir un curso preestablecido, que el sacrificio personal era parte del deber hacia la familia y la sociedad. «Es porque ya no puedo seguir viviendo de esa manera», respondió Catalina con voz firme. Miró a su madre a los ojos y, por un momento, ambas parecían atrapadas en un silencio profundo, una calma tensa antes de la tormenta. «No te pido que lo entiendas, madre», continuó Catalina. «Solo te pido que me respetes. Esta es mi vida, y aunque te duela, necesito ser fiel a mí misma. No puedo seguir jugando un papel que no quiero interpretar. Mi vida no es un escenario, y yo no soy una actriz». La señora Davenport bajó la mirada, como si esas palabras fueran demasiado dolorosas para soportarlas. Catalina pudo ver cómo las lágrimas asomaban a sus ojos, pero su madre, con el orgullo que siempre la había caracterizado, las contuvo. Pasaron varios minutos en los que el silencio entre ellas parecía hablar más que cualquier otra cosa. Finalmente, la señora Davenport levantó la vista y, aunque su voz temblaba, dijo: «Lo único que quiero es tu felicidad, Catalina. Pero no sé si este es el camino que te llevará a ella. El mundo que estás eligiendo es incierto, y las consecuencias de tus decisiones, aunque ahora no las veas, pueden ser graves. Lo sabes, ¿verdad?». Catalina asintió lentamente. Sabía que las palabras de su madre estaban cargadas de amor, pero también de un temor profundo por lo que estaba a punto de hacer. La vida que ella había conocido, la estabilidad, el orden, todo eso estaba a punto de desmoronarse. «Lo sé, madre. Pero ya no puedo seguir viviendo con miedo a lo que pueda suceder. He tomado una decisión, y no puedo seguir en este limbo. Esta es la vida que quiero para mí». La señora Davenport la miró por un largo momento, y luego, con una resignación profunda, asintió lentamente. «Entonces, ve y vive tu vida, Catalina. Pero no esperes que no me duela. Te he dado todo lo que sé, todo lo que puedo ofrecer. Y aunque no lo entiendas ahora, quiero que sepas que siempre te he amado». Catalina se levantó, sintiendo un peso menos sobre sus hombros, pero también el peso del amor de su madre, que no siempre sería fácil de llevar. Sin decir una palabra más, salió del salón. Ya no había marcha atrás. Había tomado su decisión final. Mientras caminaba por los pasillos de la casa, con la mente llena de pensamientos y sentimientos encontrados, Catalina sintió una mezcla de tristeza y alivio. Había dejado atrás una vida de expectativas y de sacrificios, y aunque el futuro era incierto, ahora sabía que estaba dando los pasos hacia algo más grande, su verdadera libertad. Este capítulo marca un punto crucial en la narrativa de Catalina, donde la protagonista enfrenta la decisión definitiva que cambiará el curso de su vida. La confrontación con su madre es dolorosa, pero es una liberación para Catalina,
quien finalmente se atreve a tomar el control de su destino. Este acto de valentía simboliza su independencia, aunque a costa de dolor y sacrificio. Capítulo 12. La libertad de elegir. Catalina había tomado una decisión irrevocable. Su madre, aunque aún rumiaba la tristeza de la pérdida, había dado su bendición tácita. En su corazón, Catalina sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también entendía que ya no había vuelta atrás. Había despojado su vida de las expectativas ajenas, había dejado atrás el peso de las obligaciones familiares, y ahora solo quedaba enfrentarse a lo que el futuro le deparaba. Con el corazón lleno de dudas, pero también de un renovado sentido de libertad, Catalina comenzó a caminar hacia su nuevo destino. Esa misma tarde, Catalina dejó la casa familiar, con una valija pequeña en la mano y una carta en su bolsillo para su madre. Sabía que su partida no sería comprendida de inmediato, pero también sabía que ya no podía permanecer en ese lugar, atrapada entre las sombras de un pasado que ya no le pertenecía. Al salir por la puerta, un viento fresco acarició su rostro, y por un instante, se sintió completamente libre. El paisaje que se extendía ante ella, familiar y a la vez ajeno, la invitaba a avanzar. Los caminos que se bifurcaban ante ella eran ahora posibilidades, y la joven sabía que cualquiera de ellos podría ser el comienzo de su nueva vida. Durante el trayecto hacia la ciudad, donde había decidido buscar su propia independencia, Catalina reflexionó sobre todo lo que había dejado atrás. Había dejado atrás su familia, su vida de confort y seguridad, pero también había dejado atrás la versión de sí misma que siempre había sido definida por otros. Ahora, por primera vez, se encontraba con una libertad que, aunque aterradora, también la llenaba de una sensación de poder desconocido. Al llegar a la ciudad, la joven sintió el pulso del mundo moderno que palpitaba a su alrededor. Las calles bulliciosas, el sonido de los carruajes, el murmullo de las conversaciones en las tabernas y tiendas, todo era un contraste radical con la quietud de su hogar. La ciudad no solo representaba la posibilidad de vivir sin las restricciones de su antigua vida, sino también la oportunidad de reinventarse, de construir una versión de ella misma que fuera completamente suya. Catalina no sabía exactamente qué buscaría en la ciudad, ni cómo encontraría su lugar. Pero en ese momento, lo único que le importaba era que el camino hacia la independencia ya había comenzado. La libertad de elegir la forma en que viviría era todo lo que necesitaba para sentirse viva. Por primera vez en su vida, no era un peón en un juego que no había elegido. Ella estaba tomando las riendas de su destino. Esa noche, después de haber encontrado una habitación sencilla en una posada de la ciudad, Catalina se sentó junto a la ventana, mirando las luces titilantes que se reflejaban en las calles mojadas por la reciente lluvia. El sonido de la ciudad llegaba amortiguado, pero la joven sabía que, a pesar de la serenidad de esa noche, su vida había dado un giro irreversible. En ese silencio, Catalina recordó las palabras de su madre: «No te pido que lo entiendas, pero te pido que me respetes». Esas palabras seguían resonando en su mente. Sabía que el respeto era un lujo que quizás solo alcanzaría con el tiempo. Pero, por primera vez, había aprendido a respetarse a sí misma. Había decidido lo que era mejor para ella, sin ceder a las expectativas de nadie más. Esa misma noche, mientras la ciudad se sumía en el sueño, Catalina se quedó despierta, escribiendo una carta a su madre. No podía presentarse ante su madre en ese momento, ni siquiera explicarle completamente las razones de su partida, pero en esas líneas buscaba ofrecer una verdad que aún no era capaz de decir en voz alta. Era una despedida, un acto simbólico de liberación. La carta comenzaba así. Asterisco, querida madre. Hoy he tomado una decisión que sé que te dolerá, pero que es necesaria para mi felicidad. La vida que hemos compartido, aunque llena de amor y cuidado, ya no es la mía. He elegido un camino diferente, uno lleno de incertidumbre, pero también de libertad. No puedo continuar bajo el peso de las expectativas que no son las mías. Te ruego que me entiendas, aunque sé que esto te causará dolor. Siempre te amaré, pero hoy he decidido seguir mi propio camino. Asterisco. Con la carta finalmente escrita, Catalina se sintió una mezcla de liberación y tristeza. Sabía que las palabras que acababa de escribir podrían romper el corazón de su madre, pero también entendía que, de alguna manera, era un paso necesario para ambas. Al final, su madre aprendería que, al igual que ella, tenía derecho a elegir su vida. Al día siguiente, Catalina comenzó a buscar trabajo en la ciudad.
No tenía grandes expectativas ni planes predefinidos, pero sentía que, mientras avanzara, el destino iría guiándola. Sabía que debía encontrar su lugar en un mundo que, hasta entonces, le había sido ajeno. Con cada paso que daba, sentía que se estaba reconstruyendo, que el primer capítulo de su nueva vida comenzaba a escribirse con su propio nombre. Un par de semanas pasaron, y Catalina logró encontrar un puesto en una librería local. Era un trabajo humilde, pero suficiente para comenzar a sostenerse por sí misma. La librería, un lugar de quietud y conocimiento, le ofrecía el tipo de paz que tanto había anhelado. A veces, mientras organizaba los estantes o ayudaba a los clientes, se encontraba perdida en los libros, en sus historias, en los relatos de personajes que, al igual que ella, luchaban por encontrar su lugar en el mundo. La joven empezó a comprender que la verdadera libertad no estaba en huir de su pasado, sino en abrazar su derecho a elegir su futuro. Sabía que las dificultades llegarían, pero también entendió que, mientras tuviera la libertad de decidir, nunca sería prisionera de su propia vida. Este capítulo representa el paso crucial de Catalina hacia la autosuficiencia y la construcción de su independencia en un mundo que le es completamente nuevo. La ciudad simboliza la posibilidad infinita de reinventarse y aunque las dificultades son inevitables, Catalina siente una gratificante sensación de libertad. Este capítulo es, por tanto, un testimonio de su coraje y determinación por vivir la vida a su manera. Capítulo 13. El encuentro con lo inesperado. Pasaron los meses desde que Catalina se estableció en la ciudad. La vida, aunque distante de la comodidad de su hogar familiar, comenzó a adquirir un ritmo propio. Cada mañana se levantaba temprano para abrir la librería, un lugar tranquilo lleno de libros que le ofrecían una sensación de seguridad en medio del caos de la ciudad. A medida que el tiempo pasaba, Catalina se fue conociendo mejor, adaptándose a una vida que era completamente suya. Sin embargo, no todo en su nueva existencia era tan sencillo. Había días en los que el silencio de la librería le resultaba demasiado profundo. A veces, la nostalgia la invadía, y los recuerdos de su hogar, de su madre, la alcanzaban en la quietud de la noche. Pero por más que lo intentara, no podía arrepentirse de lo que había hecho. Su independencia le había dado algo que nada más podría: la posibilidad de ser dueña de su propio destino. Una tarde de otoño, cuando la lluvia caía sin cesar sobre las calles de la ciudad, Catalina estaba organizando unos nuevos estantes con libros de autores contemporáneos cuando escuchó el sonido de la campanita de la puerta. Alzó la vista y vio a un hombre de apariencia distinguida que entraba en la librería. Tenía un aire elegante y, aunque parecía algo desorientado al principio, se acercó rápidamente al mostrador con una sonrisa amable. «Buenas tardes», saludó el hombre con una voz suave y educada. «Estoy buscando algo de literatura francesa. Tal vez algo moderno, no demasiado conocido». Catalina lo miró con atención. El hombre tenía una expresión decidida, pero algo en su porte parecía decir que no era un visitante habitual de librerías. Su ropa, aunque impecable, no tenía el toque de la ciudad. Había algo en el que captó la atención de Catalina de inmediato. Sin embargo, no se dejó llevar por la curiosidad, con una cortesía profesional, respondió: «Tenemos varios títulos franceses en nuestra sección de literatura extranjera. Permítame mostrarle algunos». El hombre asintió con una sonrisa agradecida. Mientras caminaban hacia los estantes, Catalina notó que el hombre parecía muy interesado en cada libro que tocaba, no solo como un cliente habitual, sino como alguien que realmente apreciaba la literatura. El interés genuino que mostraba la hizo sentirse más cómoda, y pronto comenzaron a hablar sobre los autores que ambos disfrutaban. En ese momento, Catalina no pudo evitar sentir una conexión inesperada con él. El hombre, cuya presencia había sido al principio un enigma, ahora parecía más familiar, incluso cercano. Después de unos minutos, él tomó un libro de Víctor Hugo y lo miró con una expresión pensativa. «Este es uno de mis favoritos», dijo el hombre, sosteniendo el libro entre sus manos. «Creo que Hugo tiene una manera única de capturar la lucha del alma humana, la lucha contra la opresión». «¿No lo cree?» Catalina, sorprendida por la profundidad de su comentario, asintió. No era común que los clientes en la librería compartieran tales reflexiones. «Sí, es uno de los más grandes. La forma en que describe la lucha de sus personajes es casi universal. Lo que los hace tan humanos, a pesar de ser personajes de otra época», respondió ella, algo emocionada. El hombre sonrió, y por un momento,
ambos compartieron una mirada de entendimiento. Algo en ese intercambio de palabras, en la forma en que discutían sobre libros y autores, creó un vínculo inmediato, una sensación de complicidad que fue más allá de lo profesional. «Me llamo Edward Ashford», dijo el hombre, extendiendo la mano de forma cortés. «He estado viajando por algunas ciudades, y hoy he tenido la suerte de encontrar esta librería. Es un pequeño refugio en medio del caos». Catalina lo miró con una ligera sorpresa. No esperaba que alguien como él, tan sofisticado y culto, se interesara por un lugar tan sencillo como el suyo. «Encantada de conocerlo, señor Ashford». «Mi nombre es Catalina», respondió, estrechando su mano con suavidad. A partir de ese momento, Edward comenzó a visitar la librería con frecuencia. Al principio, Catalina pensó que su interés por los libros era lo que lo había atraído al lugar, pero pronto descubrió que había algo más en el que no se limitaba a la literatura. Edward comenzó a contarle más sobre sus viajes, sobre las ciudades que había visitado y los escritores que había conocido. Sus relatos eran fascinantes, llenos de aventuras y personajes pintorescos, y, a medida que pasaba el tiempo, Catalina se dio cuenta de que la admiración que sentía por él no solo era intelectual. Había algo en su presencia, en la forma en que hablaba y en su mirada pensativa, que la cautivaba. Un día, mientras charlaban sobre un libro de Flaubert, Edward la miró fijamente, con una sonrisa algo melancólica, le dijo: «Catalina, tengo que confesarte algo. Estos días que he pasado aquí, en esta ciudad, han sido más interesantes de lo que imaginaba. Cuando llegué, mi única intención era encontrar algunos libros y seguir mi camino. Pero he comenzado a sentir que, tal vez, hay algo más aquí para mí. Y creo que parte de eso tiene que ver con esta librería y con la gente que la habita». Catalina lo observó con una mezcla de sorpresa y cautela. No estaba acostumbrada a escuchar palabras tan directas y sinceras de un hombre que hasta hacía poco era solo un cliente más. Sin embargo, algo en la forma en que lo dijo, la suavidad de su tono, le hizo pensar que, quizás, Edward estaba buscando algo más profundo que solo la literatura. «Me halaga que piense así», respondió Catalina, sintiendo que sus palabras, aunque suaves, estaban impregnadas de una curiosidad que no podía evitar. «Esta librería es mi refugio. Pero nunca imaginé que alguien como usted encontraría algo en ella más que libros». Edward sonrió de nuevo, y por un instante, hubo algo en su mirada que hizo que Catalina se sintiera extraña, como si hubiera un abismo invisible entre ellos que, de alguna manera, solo él comprendía. «A veces, los libros no son lo único que encontramos en lugares como este», dijo él, con una mirada que parecía esconder más de lo que decía. Esa tarde, al despedirse, Catalina sintió una extraña sensación en el aire. Sabía que había algo más en Edward Ashford que simplemente un amor por la literatura. Pero aún no entendía qué era, ni si estaba lista para descubrirlo. Algo en él despertaba en ella una curiosidad creciente, una inquietud que no podía calmarse. Los días pasaron, y aunque Catalina intentó centrarse en su trabajo, no podía evitar pensar en el hombre que había irrumpido en su vida tan inesperadamente. Cada vez que entraba a la librería, sus conversaciones parecían ir más allá de los libros. Y, sin quererlo, Catalina comenzó a preguntarse si ese encuentro fortuito podría marcar un cambio aún mayor en su vida, uno que ni ella misma podría prever. Este capítulo introduce a Edward Ashford, un personaje que comienza a generar una conexión emocional con Catalina, pero de una manera inesperada y sutil. A través de sus conversaciones sobre libros, se forja una relación que va más allá de lo profesional, despertando en Catalina una curiosidad que no puede ignorar. Este capítulo marca un giro en la narrativa, ya que Catalina empieza a abrirse a nuevas posibilidades, y su vida podría tomar un rumbo distinto del que había anticipado. Capítulo 14. La tentación del destino. La vida de Catalina había adquirido una nueva dimensión desde que Edward Ashford entró en su mundo. A lo largo de las semanas que siguieron, él se convirtió en una presencia constante en la librería. Su manera de hablar sobre libros, su pasión por la literatura, y su profunda comprensión de los temas más humanos, la hicieron sentir que había algo más en su relación que una simple amistad intelectual. Sin embargo, Catalina no podía evitar sentirse inquieta. La conexión que había sentido con Edward no era algo que pudiera pasar por alto, pero a la vez, una parte de ella se resistía a dejarse llevar por lo que parecía un destino inevitable. Había huido de su pasado, de las expectativas ajenas, y ahora se encontraba ante una situación que la desbordaba, una que podía cambiar su vida por completo. La tarde de aquel día,
La lluvia seguía cayendo sobre las calles de la ciudad. Catalina cerraba las persianas de la librería cuando vio la figura familiar de Edward acercándose al establecimiento. Había algo diferente en su caminar, algo más decidido que de costumbre, como si estuviera llevando consigo un propósito claro. Cuando entró, la expresión en su rostro no era la habitual de alguien que venía a disfrutar de una conversación sobre libros. Había algo serio en su mirada, algo que había tomado la decisión de compartir con Catalina. Ella, al ver su actitud, se sintió intrigada. «Buenas tardes, Catalina», dijo Edward. Su voz era más grave de lo habitual, y su mirada fija. «Buenas tardes, Edward», respondió ella, tratando de leer la expresión que él llevaba consigo. «¿Hay algo en particular que te interese hoy?» Edward dio unos pasos hacia el mostrador, sin apartar la vista de ella, y, después de una breve pausa, comenzó a hablar. «He estado pensando mucho en lo que hemos compartido estas semanas», dijo, como si estuviera sopesando cada palabra. «Lo que hemos hablado sobre los libros, sobre la vida. He estado reflexionando sobre lo que siento y lo que quiero. Y, en realidad, no puedo seguir ocultando algo más». Catalina, que hasta ese momento había permanecido relativamente distante, sintió como su corazón latía un poco más rápido. Algo en sus palabras la hizo poner atención, y su mente comenzó a dar vueltas, anticipando lo que él podría decir. Sin embargo, decidió esperar en silencio, dándole espacio a Edward para que continuara. «Catalina, sé que has elegido un camino por ti misma, uno que te ha dado la libertad que siempre has buscado. Pero, no puedo evitar pensar que hay algo más entre nosotros, algo que no puedo ignorar», dijo Edward, dando un paso más hacia ella. Catalina se quedó en silencio, mirando sus ojos, que ahora tenían una intensidad que no había notado antes. Por primera vez, sentía que las palabras de Edward no solo eran una expresión de afecto hacia los libros, sino hacia ella misma. «No quiero que pienses que soy un hombre que busca simplemente aventuras pasajeras, Catalina. No es eso. He venido a la ciudad buscando algo más, algo que no sabía que encontraría. Y lo que he encontrado aquí, en ti, me ha hecho reconsiderar muchas cosas», continuó Edward, casi sin aliento. La joven sentía como el aire a su alrededor parecía volverse más espeso. Algo había cambiado en la atmósfera, como si el destino mismo estuviera acechando. Catalina, aunque conmocionada, no podía negar que había algo en sus palabras que la atraía, algo que despertaba una parte de ella que había estado dormida durante años. «Edward», comenzó Catalina, sin saber qué decir. Su voz era un susurro lleno de dudas y confusión. «No sé qué decir. No busco complicarme la vida. He pasado demasiado tiempo buscando mi independencia, buscando ser quien soy sin depender de nadie. Esto, no lo esperaba». Edward la miró con una mezcla de tristeza y comprensión, como si conociera todas las dudas que rondaban su mente. «Lo sé, Catalina. Y no quiero que sientas presión. Pero no puedo seguir adelante sin ser honesto contigo. He sentido una conexión contigo desde el primer momento. No solo en lo que hablamos sobre los libros, sino en lo que no decimos, en lo que compartimos de manera silenciosa. No busco que todo cambie de inmediato. Solo quiero que me permitas ser parte de tu vida, en cualquier forma que eso signifique para ti». Catalina se quedó quieta, tratando de procesar sus palabras. Había algo en ellas que resonaba profundamente en su interior, algo que no podía ignorar. La joven había vivido tanto tiempo bajo la presión de ser fuerte y autosuficiente, que la idea de permitir que alguien más entrara en su vida de esa manera la asustaba. Había luchado tanto por su independencia, por su libertad, que ahora se encontraba ante la difícil decisión de elegir entre esa libertad y una posibilidad de conexión más profunda, algo que ella no había anticipado. El tiempo parecía haberse detenido en ese momento. La lluvia seguía cayendo afuera, el sonido de las gotas chocando contra el cristal de la ventana parecía más lejano de lo que realmente era. Catalina se sentó en una silla cercana, intentando aclarar sus pensamientos. «¿Y sí?», comenzó a decir, pero se interrumpió, sin saber si debía dar el siguiente paso. Edward se acercó, y con una suavidad inesperada, colocó su mano sobre la suya. «No tienes que responder ahora», dijo, con una mirada llena de ternura. «Solo quería que lo supieras, que entendieras lo que siento. No te estoy pidiendo que cambies tu vida por mí, solo que consideres que tal vez, después de todo, el destino tiene formas curiosas de mostrarnos lo que realmente queremos.
Catalina cerró los ojos por un momento, sintiendo la calidez de su mano sobre la suya. Sabía que estaba ante una encrucijada importante en su vida. Una parte de ella le decía que debía seguir su camino en solitario, que la independencia era lo único que importaba. Pero otra parte, una más profunda, no podía negar que lo que sentía por Edward, aunque confuso, no era algo que pudiera ignorar. Finalmente, abrió los ojos, miró a Edward y, con una leve sonrisa, susurró: Tal vez deberíamos ver qué sucede. No quiero apresurarme, pero no quiero ignorar lo que siento. Solo quiero que sepas que esto es nuevo para mí. Edward asintió, su rostro iluminado por una sonrisa sincera. Eso es todo lo que necesitaba escuchar, respondió, apretando ligeramente su mano. Catalina no sabía qué depararía el futuro. Pero lo que sí sabía, es que el destino tenía maneras misteriosas de presentarse, y tal vez, solo tal vez, ella estaba lista para descubrir qué significaba realmente ser libre, no solo en su independencia, sino también en la posibilidad de compartir su vida con alguien que, sin saberlo, había llegado para transformar su mundo. Este capítulo marca el momento de mayor tensión emocional entre Catalina y Edward. La joven se enfrenta a una decisión difícil entre seguir su camino de independencia o permitir que alguien más entre en su vida, desafiando lo que ha luchado por construir. El encuentro con lo inesperado, representado por Edward, introduce una nueva capa de complejidad en su existencia, abriendo la puerta a posibilidades que aún no comprende completamente. Capítulo 15. El comienzo de algo nuevo. Catalina despertó aquella mañana con una sensación extraña, como si el día estuviera lleno de promesas, pero también de incertidumbres. Había pasado varias noches sin poder dormir completamente, su mente atormentada por las palabras de Edward y las decisiones que debía tomar. Aunque había aceptado darle una oportunidad a lo que estaba surgiendo entre ellos, algo en su interior seguía resistiéndose. La independencia que había luchado por mantener a toda costa seguía siendo su refugio, pero también sentía la creciente tentación de explorar lo que el destino había puesto frente a ella. El viento soplaba fuerte esa mañana, como si el mundo entero estuviera en movimiento. Catalina se levantó y, tras un desayuno ligero, se dirigió a la librería. Aunque el lugar era pequeño, había algo en su ambiente que siempre la hacía sentir que estaba en el lugar correcto. Los libros, con sus páginas llenas de mundos por descubrir, la acogían como si fueran viejos amigos. Ese refugio le daba la paz que a veces le faltaba en su vida cotidiana. A medida que se preparaba para abrir la tienda, su mente no dejaba de pensar en Edward. ¿Era este el tipo de cambio que realmente necesitaba? ¿Estaba lista para ceder ante algo tan inesperado? Aunque la duda seguía presente, la verdad era que la presencia de Edward en su vida ya había dejado una marca, algo más profundo que simplemente un amor por la literatura. Aquella mañana, Edward entró como de costumbre, con una ligera sonrisa en el rostro, pero con una mirada que no pasaba desapercibida. Catalina lo observó mientras entraba, notando que había algo diferente en él, como si él también hubiera reflexionado sobre su conversación reciente. Había una nueva seriedad en su actitud, algo que lo hacía parecer más decidido, pero también más vulnerable. «Buenos días, Catalina», saludó con su tono habitual, aunque sus ojos brillaban con algo más. Catalina sonrió, aliviada por ver su rostro familiar, pero también consciente de lo que sus palabras anteriores implicaban. «Buenos días, Edward», respondió ella, con un tono suave, casi incierto, mientras lo observaba acercarse al mostrador. Edward, sin embargo, no perdió el tiempo con las usuales preguntas sobre los libros. Hoy tenía algo importante que decir. Algo que había estado guardando durante días, mientras esperaba el momento adecuado para hacerlo. Catalina lo miró con una leve expectación, adivinando que hoy sería diferente. «Catalina», comenzó Edward, su voz un poco más firme que antes. «He estado pensando mucho en todo lo que hemos hablado. He estado pensando en lo que te dije la última vez. Y quiero que sepas que, si bien entiendo que esto es algo nuevo para ti, no quiero que te sientas presionada. Solo quiero que sepas que, en mi caso, lo que siento por ti es serio. Y no me importa si tomas tiempo para decidirlo o si decides que esto no es lo que quieres. Pero, quiero que seas consciente de algo importante». Catalina lo miró con atención, sintiendo su corazón latir un poco más rápido. Había algo en la forma en que lo decía, algo en su mirada, que la hacía sentir que este no era un simple juego. Las palabras de Edward tenían peso, y aunque su independencia seguía siendo su anhelo,
no podía negar lo que había entre ellos. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Catalina, su voz algo temblorosa, pero decidida a escuchar lo que tenía que decir. Edward se acercó un poco más, su mirada fija en la suya, y esta vez no había duda en su voz. Quiero decir que estoy dispuesto a caminar a tu lado, en el momento en que estés lista. No te estoy pidiendo que cambies de inmediato, pero quiero que sepas que no me estoy alejando. Si alguna vez decides que hay algo entre nosotros, algo que merezca la pena, quiero que sepas que estaré aquí, sin importar lo que decidas. Catalina, al escuchar sus palabras, sintió como el nudo en su pecho se aflojaba. La tensión que había estado llevando durante tanto tiempo comenzó a disiparse, no por completo, pero lo suficiente como para que comenzara a comprender lo que realmente significaba su presencia en la vida de Edward. No era una presión, no era una obligación. Era simplemente la oferta de alguien que estaba dispuesto a esperar, sin esperar nada a cambio. Edward, yo, no sé qué quiero todavía, respondió Catalina, con una sinceridad que no podía esconder. Mi vida ha sido tan mía, tan controlada por mis propias decisiones, que la idea de dejar que alguien más entre en ella, realmente, me asusta. Pero no puedo negar que lo que siento por ti es real. Tal vez aún no estoy lista, pero, creo que, de alguna manera, ya estamos conectados. Y no quiero que eso se pierda. Edward la miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y calma. No quiero que dejes de ser tú misma, Catalina. Solo quiero ser parte de tu vida de la forma en que tú decidas. No necesito que me des respuestas ahora mismo. Solo quiero que sepas que siempre tendrás un espacio en mi vida, sin presiones. Catalina suspiró profundamente, sintiendo que, por fin, el peso de la incertidumbre comenzaba a levantarse. Aquel momento, tan lleno de emociones, era una mezcla de lo inesperado y lo necesario. A lo largo de los días que habían pasado, había descubierto en Edward no solo un interés por la literatura, sino una conexión más profunda. La idea de compartir su vida con alguien más no le resultaba tan aterradora como antes. Tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de permitir que alguien entrara en su vida sin perder lo que tanto valoraba, su independencia. El tiempo que había pasado con Edward no había sido en vano. Había aprendido que no siempre se trataba de controlar todo lo que sucedía, de tener todas las respuestas de inmediato. A veces, la vida tenía su propio ritmo, y lo que parecía una amenaza para su libertad, en realidad, era una oportunidad de crecimiento. Quizá, el amor no era una carga. Tal vez, era una posibilidad que aún podía explorar sin perderse a sí misma en el proceso. Quizá no sé exactamente qué quiero, Edward, dijo Catalina, con una mirada suave, pero llena de una determinación nueva. Pero me gustaría ver qué pasa. Me gustaría caminar juntos, a tu ritmo, y ver si esto puede ser algo verdadero, algo que valga la pena. Edward sonrió, y esta vez su sonrisa no era solo una muestra de alegría, sino de una profunda satisfacción. Eso es todo lo que necesitaba escuchar, Catalina. Lo demás no importa. Lo que venga, vendrá en su momento. Y lo enfrentaremos juntos. Catalina sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba tomando una decisión que la hacía sentir libre, no solo de las ataduras de su pasado, sino también de la ansiedad que la había acompañado por tanto tiempo. En ese momento, Catalina comprendió que el comienzo de algo nuevo no siempre significaba renunciar a lo que uno es. A veces, simplemente significaba permitir que nuevas experiencias, nuevas personas, llegaran a nuestra vida para compartirla, sin miedo a perder el control. Y, quizás, ese era el verdadero significado de la libertad. Este capítulo marca el cierre de la historia con una resolución, en la que Catalina decide abrir su corazón a Edward, pero sin renunciar a sí misma. El tema de la independencia, que ha sido fundamental a lo largo de la narrativa, se encuentra ahora en equilibrio con la posibilidad de una nueva relación. Este es un cierre optimista, en el que Catalina no pierde su esencia, pero también se permite explorar el amor y la conexión con otro ser humano. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por Catalina de William Makepeace Thackeray. Si te ha gustado esta narración, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte futuros capítulos. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo más historias como esta. Nos vemos en el próximo capítulo.